El tema que hoy nos toca es una especie de introducción a la ética o a la moral, si se prefiere. Pero es un tema que muchas veces no se trata. No se trata explícitamente en los manuales de lógica clásica, pero que, bueno, tiene un cierto interés, sin lugar a dudas, porque introduce mete dentro del conjunto de las acciones humanas, dentro de las potencias humanas y de las acciones consiguientes, introduce aquello de lo cual se ocupa luego la moral. Pero hay otros aspectos de considerar las cosas que no son solo el punto de vista ético. El punto de vista que no excluye el punto de vista de la moral. Entonces lo que hoy vamos a ver versa sobre dos trabajos, sobre dos temas, perdón. Uno de ellos puede centrarse, podría decirse que se centra en el trabajo productivo. Y el otro se centra en otro género de acción humana, pero que no es propiamente hablando productiva, sino que es, aunque se incluye dentro de las productivas en cierto sentido, pero que es lo que se llama el arte. Hoy se llama el arte. Antes la palabra arte tenía un sentido mucho más amplio. Pero bueno, hoy en día se entiende por arte solamente lo que se llaman las bellas artes. La pintura, la escultura, la música, la danza, yo qué sé, otras cosas por el estilo. Bien, entonces vamos a, eso viene expuesto en el libro en dos capítulos diferentes, que hoy tenemos que ver y que tienen una cierta complejidad, porque bueno, el asunto es de todas maneras, como en todos los asuntos filosóficos, pues de una cierta complejidad que va a obligarme pues a resumir en muchas ocasiones. Entonces, yo quisiera empezar por señalar unas cuantas distinciones, apoyarme en una cosa que voy a intentar que aparezca en la pantalla para presentar una serie de divisiones sobre lo que se llaman los actos humanos. Los actos del hombre y los actos humanos son, como todo acto, pues una actualización de las potencias que tiene el hombre. Nosotros hemos visto las potencias a lo largo de la parte de psicología, hemos visto las potencias, las capacidades, las facultades que son propias del hombre. Ahora vamos a ver cuáles son los actos que puede hacer el hombre. Y eso se puede recoger dentro de un esquema que es el que les presento a continuación, si es que lo consigo, que es siempre dudoso. Entonces aprieto al botoncito de compartir pantalla y elijo pues el que yo quiero que aparezca, que es este. Y digo que compartir. Perdonen ustedes que lo hago muy mal. Bueno, así está. Ven ustedes ahí un pequeño cuadrito, ¿no? Sí, bien. Sí, sí. Pues hay dos clases de actos en el hombre, que clásicamente se distingue entre actos del hombre y actos humanos. El hombre pues, es una de las sustancias existentes en este mundo que tiene unas características comunes a otras muchas cosas existentes también en este mundo. Esas características hacen que, por un lado, pues, se parezca a cualquier ser inanimado que cae, etcétera, y se mueve, y es empujado, y es traído y llevado, que son los actos son los actos propios, son los actos que padecen las cosas inertes. En segundo lugar, también el hombre, pues, hace como las plantas, que se alimenta y se reproduce, y crece y muere. Y hace también como los animales, ¿eh? Otros actos como los animales, pues como desplazarse, etc. Pero tiene algunos actos que no son más que suyos. Y esos actos son los que se llaman actos humanos. Entonces suele llamarse actos del hombre al conjunto de las cosas que el hombre puede hacer y que responden a sus capacidades.
sean similares a las de las plantas, a los de los seres inanimados, a los de los animales, o sean propias suyas, es decir, todas ellas. Pero luego están los actos humanos, que son los actos que se producen en virtud de la libertad humana. Y en ellos se caracterizan todos ellos porque en ellos intervienen las facultades superiores del hombre, que son la inteligencia y la voluntad. Dentro de los actos humanos hay que distinguir las acciones y las producciones. Las acciones y las producciones, que se llaman también en griego la praxis y la poiesis, y en latín el agere y el facere, pues eso, por tanto, pues como ustedes verán, es una distinción que lleva pues hasta Aristóteles, por lo menos, y que luego ha sido utilizada en la Edad Media y en el pensamiento posterior hasta nuestros días muy constantemente. Entonces, las acciones son las actualizaciones de la facultad, de las diversas facultades propiamente humanas que se dan en el interior del hombre, cuyo resultado permanece en el interior del hombre. Y esa es la manera más simple de distinguirlas. Y luego están las producciones, que son los actos humanos inteligentes que se ejercen sobre la materia del mundo exterior. Es decir, es lo que se manifiesta en el exterior y no solo en el interior del hombre. Y dentro de lo que ahora nos vamos a interesar, bueno, veremos las acciones en cuanto tales, en la calificación que propiamente les corresponde, que lo veremos en la moral. Pero bueno, luego están las producciones. Y las producciones pues pueden ser de diversas clases, según cuál es la clase de bien que producen. Es decir, nosotros actuamos voluntariamente, actuamos de muchas maneras, involuntariamente, o cuando nos caemos, por ejemplo, pues actuamos como una piedra. Entonces, los actos, dentro de los actos voluntarios, pues que son deliberados, es decir, que se buscan previa a la consideración de la inteligencia, pues la voluntad se adhiere a eso y lleva a cabo las acciones pertinentes para obtener eso. Eso que nosotros buscamos siempre es un bien. Es un bien de alguna manera, es un bien para nosotros, por lo menos. Y esos bienes de los cuales, a los cuales me refiero se clasifican en tres clases. Unos son del bien útil, del bien deleitable, y luego la belleza, y luego finalmente del bien honesto, perdón. Nosotros nos vamos a ver aquí, en el primer capítulo, las producciones que tienen como resultado el llamado bien útil. El bien útil que producen unos efectos, que producen unos artefactos, que producen cosas que nos resultan útiles para nuestra supervivencia fundamentalmente. Y también para nuestras comodidades y otras cosas que han venido después de lo necesario para la supervivencia. Luego están las producciones que solo producen deleite, cuyo resultado solo es el deleite, es la captación de la belleza. Y eso ya no pertenece propiamente a las producciones, sino que pertenece a lo que luego se llamará el arte bello, las artes bellas. Finalmente, hay otras que son las artes liberales. Esas solo se llaman propiamente artes en el sentido de que el resultado que producen es algo que queda también en el interior del hombre, pero tiene algo de producción, porque pues un discurso que se prepara, una poesía que nuestra mente establece, etcétera, las obras que nosotros construimos en nuestro interior, esas no se reflejan en algo material en el exterior, a diferencia de las artes del bien útil, que sí tienen que manifestarse en algo en el exterior, porque tienen como finalidad la adquisición de cosas que nos permiten entrar en contacto con la naturaleza y no dejarnos comer por la naturaleza.
y es algo que también pues, se comparte con los demás. En cambio, las artes del bien honesto son unas artes en un sentido secundario, porque se quedan dentro de nosotros, como, pues eso, un razonamiento que nosotros podemos hacer en nuestro interior y no decírselo a nadie, un poema para nuestro coleto, etc. Bien, nosotros vamos a dejar de momento las artes del bien deleitable, de las cuales se ocupa la segunda parte de esta charla, si es que nos da tiempo a llegar a ella. Y luego también dejamos de lado las artes liberales, de las cuales en cierto modo pues hemos hablado anteriormente al tratar de la lógica. También está la retórica, la poética, la aritmética y otras cosas que consideraban los medievales y los antiguos en lo que se llamaba el trivium y el quadrivium. Pero bueno, eso dejamos esas cosas porque no hay tiempo que perder, y entonces lo que vamos a tratar son las artes del bien útil, que son lo que se llaman las producciones que abocan a lo que se llama el trabajo. Bueno, ahora pues dejo de presentar esto y espero que volvamos a la pantalla normal. Así es. Bien, todo esto, si ustedes bueno, tendría que haberlo dejado un momento más esto, pero si ustedes lo piensan en ese cuadrito que les he presentado, pues en ello se distinguen las acciones de las producciones. Pero hay que tener en cuenta, las producciones se caracterizan porque producen algo fuera, porque se califican en virtud de lo bien hechas que están, de cuál sea su verdadera utilidad y si la han alcanzado de una manera técnicamente perfecta, técnicamente buena. Entonces se considera que son buenas y se considera que son malas si eso tiene muchos defectos. Entonces, pues, las diversas herramientas de las que disponemos, ahora complicadísimas, pues de ellas nosotros decimos que este es un coche bueno o que este es un coche malo, que esta es una lavadora que funciona fatal, etc. Y lo mismo con los martillos y con otras cosas que nosotros utilizamos. Unos son buenos, otros son malos. Esa es una calificación técnica de los resultados. Pero también hay otra segunda calificación, que viene no por los resultados, sino en virtud de que las producciones proceden de una actividad interna. Es decir, las producciones suponen una acción interna, porque se trata de objetos, se consiguen las producciones trabajando sobre la materia de manera racional. No son los pequeños trabajos que pueden hacer, pues por ejemplo, los perros cuando escarban, o las gallinas cuando también escarban, etc., sino que es algo que es producto de la razón y de la voluntad. Y en ese sentido, pues todas las producciones merecen también un calificativo en cuanto conllevan una acción, es decir, merecen un calificativo moral. Por consiguiente, nosotros tenemos que tener en cuenta que esas dos calificaciones hay que distinguirlas muy bien, porque una cosa puede estar perfectamente hecha y ser moralmente indefendible, ¿eh? Como el que fabrica armas para ladrones o cosas por el estilo, o el que consigue meterse en los ordenadores y sabe tantas cosas de estos cacharros que consigue pues piratear otras cosas, como también las armas que se daban a los piratas en otro tiempo. Todo eso se puede construir de manera perfecta. A veces se oye alabanzas sobre las personas, los técnicos que son capaces de introducirse en los sistemas electrónicos de los gobiernos, etc. Hay unas alabanzas sobre la capacidad muchas veces de esos chicos muy jóvenes que se meten en esas cosas. Pero eso son unas alabanzas que se refieren, son unas alabanzas de carácter técnico, no unas alabanzas de carácter moral. Saben hacer muy bien una cosa en cuanto al resultado, pero no son cosas bien hechas moralmente. Lo mismo sucede con otros muchos ejemplos que ustedes mismos se pueden considerar. Entonces, de esas dos valoraciones, solo nos ocupamos de una,
prácticamente en esta primera parte. Solo nos ocupamos de las producciones en cuanto a su resultado valioso, en cuanto a la utilidad de su resultado, en cuanto al valor de su resultado. Pues bien, en ese cuadro les ponía también que dentro de las producciones del bien útil se engloba como la actividad principal de ese tipo en lo que se llama el trabajo. El hombre, pues, necesita ponerse en contacto con la naturaleza. Si no está en contacto con la naturaleza, pues no puede adquirir las cosas que necesita para su supervivencia, ya solo para su supervivencia, no ya para su comodidad y para otras perfecciones que se pueden hacer. No de la supervivencia exige, el hombre no tiene esos instintos necesarios que se dan en los animales. Los animales saben huir rápidamente, se defienden con sus garras y con sus pezuñas, etcétera, etcétera. Y nosotros somos incapaces, somos unos seres muy débiles en nuestra relación con la naturaleza. Sin embargo, tenemos una capacidad que es la inteligencia y la voluntad consiguiente. La inteligencia nos permite utilizar la naturaleza, utilizar las cosas que hay en la naturaleza, utilizar los materiales que la naturaleza nos proporciona para obtener lo que no podemos obtener gracias a los instintos. Las fieras se defienden y atacan y comen gracias a esos instintos. Nosotros no podemos hacer eso, pero podemos disponer de unos instrumentos que nos permiten alcanzar los mismos resultados que las fieras, etc. Bien, los actos por los que se lleva a cabo las transformaciones de la naturaleza, de las materias que existen en la naturaleza, son lo que se llama el trabajo, dicho de manera muy general, muy genérica. El trabajo supone el uso de la razón. Es decir, el trabajo es, como todos los hechos, como todas las producciones, conlleva un uso de la razón. Que tiene como resultado la introducción de una forma sobre los materiales que existen en el mundo que nos rodea. Fruto del trabajo es la transformación de las cosas naturales, que según Aristóteles consiste precisamente en dar una nueva forma a las cosas que ya tienen una forma por sí. El ejemplo que pone Aristóteles es el de una cama. Una cama pues está hecha de madera y la madera sale de los árboles. Los árboles, cada uno a su manera, tienen una forma propia y en consonancia con esa forma tienen también lo que se llama una naturaleza, es decir, tienen una esencia que es principio de movimiento y de cambio en cada una de las especies. Cada una de las especies tiene sus capacidades y se desarrolla de una determinada manera, se alimenta de una determinada manera, crece de una determinada manera y vive también un tiempo, etc. Eso es propio de cada una de las especies en la naturaleza. Pero nosotros cogemos un árbol, lo partimos de manera adecuada y construimos con sus trozos una cama. Bien, eso es dar una nueva forma a una cosa que estaba en la naturaleza, porque el hombre nunca es creador. No crea la cama no de la nada, sino que la crea a partir de los materiales que existen. Ahora bien, con eso, pues lo que se obtiene es un artefacto. Es un artefacto. En un artefacto se llaman así aquellos que tienen, no se llama un artefacto a una pintura, no se llama un artefacto a una sinfonía, sino que se llama un artefacto a los instrumentos caracterizados por su bien útil. Bien, pues los artefactos son producto, por tanto, de la fabricación, ¿no?, de la producción que lleva a cabo el hombre. El hombre, de esa manera, pues logra estar rodeado de cosas
casi todos ustedes, en los que yo veo, por lo menos aquí, en los 4 o 5 que veo delante de mí, pues están rodeados de objetos que no son naturales, que son todos ellos fruto del producto humano. Y ese conjunto de cosas es lo que de alguna manera se llama cultura. Es decir, la cultura pues, se refiere también a el cultivo, se refiere también al trabajo. El conjunto de las cosas que son efecto del trabajo y de las cuales nosotros nos estamos sirviendo aquí, como la silla en la que estamos sentados, la mesa, el ordenador, etcétera, todas esas cosas forman parte, en uno de los sentidos de la palabra, de la cultura. De la cultura en uno de los sentidos de la palabra, porque luego hay otras cosas muy diferentes, otros usos muy diferentes de esa palabra. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que no es lo mismo la forma natural que tienen las cosas que la forma introducida cuando hacemos un artefacto. El artefacto es solo una construcción accidental. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir, remite de alguna manera a las palabras que nosotros utilizábamos en la lógica, que eran el accidente, los accidentes. Los accidentes son frutos del azar, en uno de sus sentidos, son frutos del azar o de contingencias que no son necesarias, como nuestra acción sobre una madera para construir una cama, pues para el árbol no es algo de carácter necesario, sino que es algo que puede ser de otra manera. Nos ha dado por pasar al lado de un árbol, por cortarlo, por convertirlo en trozos de madera y por fabricar una cama. Eso en el procedimiento más elemental. Pero eso es algo accidental al árbol y los conjuntos, la nueva forma que nosotros hemos puesto es de carácter accidental. En cambio, el árbol tenía, si lo hubiéramos dejado en paz, pues tenía una forma natural, una clase de movimientos que ya parece que al cortarlo, pues ya los hemos suprimido. Pero si nosotros, dentro del ejemplo del propio Aristóteles, pero si por casualidad, pues hemos utilizado una madera que todavía está muy fresca, que no se ha secado convenientemente, si esa madera llega hasta a mojarse en el suelo y permanece un tiempo junto a la humedad, lo que produce no son pequeñas camas cuando les sale un brote, sino que produce pues una ramita del mismo árbol que había dentro. Porque lo he visto yo recientemente por casualidad en una leñera en la cual pues había quedado un trozo de leña y salieron los brotes del árbol del cual había salido ese trozo de madera. Es decir, que eso tiene como resultado, hay que tenerlo en cuenta, porque los hombres están muy orgullosos de las transformaciones que han hecho en el mundo y creen que hemos convertido el mundo en algo, que hemos creado un nuevo mundo. Ahora se habla de la bueno, antropo no sé cuántos, ahora no me acuerdo del nombre, pero la nueva era del hombre, que se llama, bueno, lo siento, se me ha olvidado la palabra, pero bueno, cree que la nueva época que viene ahora es algo que es creación del hombre, que ha transformado de tal manera la naturaleza que ya es en cierto modo, completamente diferente a lo anterior. Pero eso es una soberbia humana, nada más. Es producto de una soberbia humana. Nosotros, con todo el trabajo que el hombre ha realizado a lo largo de todos los siglos, lo único que hemos hecho ha sido arañar brevemente, arañar escasamente la superficie de un pequeñito planeta del universo entero. Es decir, que por mucho que nosotros hayamos hecho, nunca hemos introducido una forma natural nueva que produzca unos nuevos efectos, que tenga una nueva naturaleza. Habremos transformado lo que sea, pero no conseguimos hacer algo parecido a la naturaleza de las cosas que aparecen en el mundo, fruto de la creación divina.
las habremos apresurado cuando en los trabajos biológicos, etcétera, pero todo estaba contenido dentro de la naturaleza posible de las cosas sobre las cuales se ha operado, aunque se quiera presumir mucho de las obras de la nueva biología. Bien, ese conjunto de cosas se puede hacer. Los ejemplos que he puesto pues son cosas de un relativo desarrollo, pero eso se puede hacer de manera muy primitiva, muy elemental, como lo hacían los primeros hombres, según parece, o como es natural, como que tenía que ser así. Los primeros hombres tenían que esforzarse, cada uno en grupos muy pequeños, pues tenía que esforzarse por cambiar el entorno de manera que pudieran sobrevivir, y se procuraban alimentos, etcétera, y las pequeñas armas y las maneras para el cobijo, etcétera, para conseguir sobrevivir frente a la naturaleza. Pero eso ha ido desarrollándose. De una manera que, bueno, apenas vale la pena contar cómo eso se ha producido, porque es algo que todos nosotros nos imaginamos. Al principio, pues el hombre empezó a hacerlo de manera un tanto desorganizada, cada familia o cada grupo pues tenía su manera de hacer las cosas diferentes a otros grupos, hasta que se produjo en cada uno de los individuos un cierto grado de especialización. La especialización, a base del hábito, es decir, de la repetición de la acción de una misma cosa, produce una experiencia práctica. Esa experiencia práctica, también hay otra experiencia teórica, pero vamos, esa experiencia práctica de la que habla Aristóteles, es el primer paso para la adquisición de un conocimiento que sea por causas, porque la experiencia es el conocimiento que nosotros vemos pues en personas que saben trabajar quizá muy bien la piedra o las tuberías o las diversas cosas con las cuales nosotros pues nos proveemos de las cosas que necesitamos en nuestras casas, que ya son más o menos muy desarrolladas en comparación a lo que existía, por mala que sea nuestra casa, pues es muy desarrollada en comparación a lo que existía con anterioridad en otras épocas. Pues bien, esos que realizan eso, podríamos llamarles pues, los obreros, no tienen necesidad de conocerlo. Bueno, ahora hay muchas veces pues, obreros que están trabajando, que están en trabajos sobre los cuales ellos tienen una gran cantidad de conocimientos, pero las dificultades para conseguir trabajo, pues a veces hace que nos encontremos con personas muy cultivadas que tienen conocimientos científicos, pero que están haciendo unos trabajos de índole inferior a sus conocimientos. Pero fuera de eso, el obrero, en cuanto obrero, pues no tiene por qué tener el conocimiento de las causas de las cosas. En cambio, de la misma manera que en la experiencia teórica, pues todos nosotros tenemos un cierto conocimiento de las leyes de la naturaleza, pero no llegamos a tener un conocimiento por causas, como puede tenerlo pues, el físico, el biólogo, etc. Bien, pues después de una primera etapa, pues hay una organización asistemática, luego empieza una rudimentaria especialización, se produce la experiencia práctica y finalmente, pues con eso se acaba por formar, gracias a la reflexión, al estudio y a la investigación, pues y a los experimentos, pues se llega a formar, a tener un conocimiento causal de esas cosas que diferencia, pues por ejemplo, a un arquitecto de un obrero, si operan como tales. La técnica o arte es similar, es algo que se parece a las ciencias teóricas. A eso es a lo que se le llama la técnica, es decir, un conocimiento práctico que se convierte, que es un conocimiento por causas. Y ese conocimiento práctico que es con conocimiento de causa, como se suele decir, se parece
al conocimiento teórico de alguna manera, precisamente porque es de carácter universal. Se puede transmitir esa parte del conocimiento. Es decir, hay escuelas de arquitectura donde se transmite ese conocimiento. El que no se puede transmitir por ese procedimiento teórico es la habilidad del obrero. Es decir, los arquitectos pues, no saben generalmente cómo labrar una piedra o cómo ensamblar unas tuberías. Pero eso se puede transmitir. Es un conocimiento de carácter universal. Y es un conocimiento donde se conoce aquello por lo que se producen las cosas y pues, se sabe cuáles son sus resultados. Bien, ese es el conocimiento técnico y que se parece en todo esto al conocimiento especulativo. Pero difiere de él en que del conocimiento técnico, ¿en qué se diferencia entonces? Pues el que estudia en la facultad de matemáticas o el que estudia en la facultad de filosofía, por ejemplo, el que estudia en arquitectura o en cualquiera de las otras especialidades de ese tipo. Pues se diferencia en que unos tratan de lo que es necesario, es decir, de lo que no puede ser de otra manera. Ese es el objeto de las ciencias teóricas. Las ciencias teóricas solo pueden contemplar o teorizar, ver, es decir, ver las cosas que hay a su alrededor. Las pueden ver, theorein, ver, y pueden contemplarlas, pero no pueden hacer que cambien, que esas cosas cambien, porque son cosas que se producen de manera necesaria. En cambio, las técnicas, los conocimientos prácticos por causas, tratan en principio solamente de las cosas que pueden ser de otra manera, que pueden ser transformadas, que son objeto de cambio por parte de la actividad del hombre, que es lo que se llama el trabajo. Entonces, esa es la gran diferencia entre una cosa y otra. Y es lo que permite diferenciar las ciencias especulativas o teóricas de las ciencias prácticas. ¿Cuál es la más importante de esas dos? Pues sin lugar a dudas las ciencias especulativas, porque las ciencias prácticas necesitan de las especulativas. Es decir, un arquitecto sin matemáticas, sin geometría, sin física, no puede hacer nada. Es decir, necesita de todo eso. Tiene otros conocimientos adquiridos que se refieren a la transformación, pero sin el conocimiento especulativo o teórico, pues no puede llegar al conocimiento de todas esas cosas. Hay en eso una superioridad de uno sobre otro. Y eso, sin embargo, pues es algo que contrasta con lo que generalmente hoy se piensa. Es decir, desde tiempos de Comte y del positivismo se entiende que los saberes prácticos son aquellos que tienen una superioridad sobre todos los otros y que los saberes contemplativos son son objeto de un conocimiento del cual se puede prescindir tranquilamente, en principio. Es decir, la teoría y la contemplación se pone en un segundo plano en cuanto a la utilidad que pueden tener para el saber técnico. Porque el saber técnico tiene la enorme ventaja de que produce, como decía Comte, que busca, que es capaz de prever para proveer. Es decir, de prever cuáles son las necesidades dentro de la sociedad para proveer de lo que se necesita en orden a evitar, por ejemplo, los desórdenes. Comte pensaba muchas veces en la Revolución Francesa y tenía una concepción sociológica según la cual pues eso no tendría que volverse a producir nunca si conforme a las técnicas sociológicas se conseguía prever lo que iba a pasar para proveer de las necesidades de las cuales habían salido esos levantamientos. Bueno, esa era la teoría de Comte. Bueno, pues
para esa concepción, lo más importante, aquello que nosotros debemos buscar, es siempre de carácter práctico, de carácter práctico. Y por tanto daban mucho más valor al trabajo productivo que a la acción contemplativa. El trabajo tiene una gran importancia en muchos aspectos, especialmente interesante pues es su repercusión en el terreno social. Es decir, el desarrollo de las diversas técnicas permiten explicar en buena medida cómo se han ido produciendo los cambios sociales. Eso ya lo decía Aristóteles de alguna manera, porque señalaba que el progreso en las formas de trabajar lleva a una especialización y eso lleva al conocimiento técnico, que es una de las causas que determinan la estructura de la sociedad. Para él, las familias en principio, produjeron luego poblados y luego ciudades-estados que ya tienen todo cuanto necesitan para sobrevivir y para su defensa y para su existencia, es decir, son autónomas. Eso es efecto en buena medida, no es solo eso lo que produce la necesidad de juntarse unos hombres con otros. Hay unas necesidades mucho más profundas, pero desde luego la unión es lo que produce, entre otras causas, las reuniones de hombres en grupos cada vez mayores y cada vez más perfectamente sostenibles e independientes. En la familia pues no se puede producir una gran pericia si son familias más o menos extensas, en los clanes, etcétera, que existían en sus momentos. Pues en esos grupos la pericia que podían tener los que trabajaban pues era relativamente muy pequeña, porque tenían muchas familias que ocuparse de gran cantidad de acciones de carácter diferente que no permiten una especialización. A través del trabajo especializado y uniéndose unas familias con otras, hacen que unas se dediquen a una clase de operaciones y otras a otra clase de operaciones, de manera tal que unas tienen pues los 4 ejemplos que se suelen poner, que son los zapatos, la vestimenta, el cobijo y el alimento. Cada uno se dedicaba a esas 4 cosas, a una de esas 4 cosas, y ya producía una cierta especialización. Pero esa especialización, claro, suponía al mismo tiempo la necesidad de intercambiar unas cosas con otras. Eso dio lugar al trueque, al intercambio de unas cosas por otras. Pero, claro, la dificultad es que no se puede cambiar un zapato por una casa o por una choza, sino que una cosa se supone, ya lo tenemos muy metido en la cabeza, que unas cosas se miden por la cantidad de dinero que se produce, pero de momento no era así. Entonces, pues, ¿cómo se mide el número de zapatos que se necesitan para comprar una casa, o etcétera, o para comprar una yegua o lo que sea? Pues eso dio lugar a la sustitución del trueque directo por otras cosas que son más complejas. Se hizo en primer lugar, se recurrió a los metales preciosos, luego para no necesitar, para que no se tuvieran que pesar en cada ocasión los metales preciosos, pues se recurrieron a las monedas, luego después de las monedas al papel moneda, mucho tiempo después, invento inglés de consecuencias bastante terribles, y luego pues todo eso dio como resultado a algo que Aristóteles ya en la política le llamaba la riqueza. Es decir, que cuando se empiezan a ver sustituidas las cosas por todos esos intercambios, esos procedimientos de intercambio que dieron lugar al comercio
y a que los que necesitaban una cosa aquí y otra cosa vivían en un sitio y otros vivían en otro, etcétera, según también los materiales que había, que se les proporcionaban, etcétera. Pues todo eso dio lugar a algo que naturalmente no se produce, que es la riqueza. Es decir, a la acumulación de procedimientos de transformación de dinero mucho más allá de la capacidad, de la necesidad que nosotros tenemos, de cosas para el sostenimiento de nuestra vida. Modernamente, pues se ha llegado algunos autores como Marx y Durkheim, Emilio Durkheim, han estudiado los avatares de la organización social a sufrir. Todo lo que les he dicho de manera muy apresurada, pues produce un cambio en las sociedades. Y uno de los cambios más característicos es la concentración en la cuestión de la riqueza como finalidad principal dentro de la acción humana en el mundo, dentro de la producción humana, dentro de las acciones que nosotros tenemos que hacer en este mundo. Todas las cosas se ven hoy en día, aparece por ejemplo en la noción de empresa. Todas las cosas en este mundo, en el mundo en que vivimos, parece que están encaminadas a la adquisición de mayor riqueza. No de una riqueza sostenible, sino de cada vez cada empresa lo que quiere es tener unos beneficios mayores que en el periodo anterior. Eso de la empresa mismo, pues la misma palabra empresa resulta curioso, pero antes se hablaba de la empresa en un sentido muy diferente a lo que nosotros entendemos hoy en día. Las empresas hoy son algo de carácter dinerario, se trata de conseguir mayor riqueza, mayor cantidad de dinero. En otro tiempo la noción de empresa era algo laudatorio, bueno, hoy también sigue siendo laudatorio, desgraciadamente eso pues las alabanzas van dirigidas hoy en día a las empresas que tienen un gran éxito y que producen tales cantidades de bienes mayores que en el periodo anterior. Pero en otro tiempo se hablaba de las empresas no, que estaban unidas a las acciones valoradas moralmente de muy difícil consecución, que llevaban a cabo pues, generales, santos, órdenes religiosas, etcétera, que buscaban pues, grandes que buscaban mejorar la sociedad a su alrededor y la creencia de los hombres en torno a la Iglesia y al aumento de la Iglesia. Las empresas eran algo de carácter laudatorio que en principio no tenía, siempre se mezclaba, pero siempre no tenía nada que ver con la riqueza en principio. Hoy en día, por empresa nadie entiende eso. Hoy en día, por empresa se entiende solamente aquello que produce dinero. El trabajo, pues, de alguna manera, en virtud de, por ejemplo, el pensamiento de Carlos Marx y de otros, como los protestantes, pues se ha convertido en algo de carácter superior. Algo que se identifica de alguna manera con la felicidad, con la perfección de la acción humana, el que consigue unas grandes cantidades de beneficios por medio del trabajo. Entonces eso hace que Marx pues hablara del hombre fabricante, del homo faber, El hombre se dedica en este mundo a la transformación, se ve enfrentado en este mundo, según Marx, a la transformación de las cosas, y luego se mete por el medio la intervención de otros, de manera tal que el que se enfrenta a la naturaleza y la transforma se ve alejado del resultado de sus propios actos, de alguna manera. Y así se crea el capitalismo, etc. Y con eso explica luego todas las otras clases de alienaciones a las cuales, de lo que él llama alienaciones a las cuales el hombre está sometido.
cualquier otra clase de actuación que no sea de ese tipo, como puede ser pues, la actividad contemplativa de los religiosos, otro género de actividades, las actividades sociales, etcétera. Todo eso es resultado de los cambios en el trabajo. La historia se explica solo por la actividad del hombre como homo faber, como hombre que fabrica cosas. Y la felicidad del mundo, según esa concepción, pues consiste en alguna manera, en que el producto del trabajo del que fabrica vuelva a ser suyo, vuelva a beneficiarse él de todo ello. Y eso supondría pues, la desaparición de las religiones, de la organización social, etc. Y no sería necesario ni siquiera la existencia del gobierno. Es decir, la felicidad en todo eso, en esas concepciones modernas, pues están muy directamente ligadas a la riqueza. Ahora veremos otra corriente que es diferente de esa, pero tenemos que recordar un poco cuál es la valoración fundamental entre las acciones, nuestros actos, los actos que son solamente los actos que se reducen a la contemplación, a los actos que no salen fuera de nosotros. Son esos actos y los que producen, y los actos productivos, pues parecen estar en una cierta competencia históricamente en los últimos tiempos. Una cosa son las acciones y otra cosa son las producciones. Y Aristóteles ya concebía que en la ética, en las dos éticas, pues concebía que la finalidad de la vida humana no estaba en la producción, sino precisamente en el conocimiento especulativo de las cosas necesarias. Y dentro de eso, el conocimiento especulativo que nos aproxima al conocimiento de la cosa más elevada que hay de todas, que es la divinidad. Eso es lo más aproximado en este mundo que nos permite alcanzar lo que él llamaba la felicidad. Felicidad que él concebía solo como felicidad en este mundo, y de la cual podían gozar solo unos pocos. Pero eso, al pasar a la Edad Media, pues se amplió enormemente con el conocimiento que transmitió la Iglesia a base de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese caso, pues en el caso de la Edad Media, todos los pensadores entendían que la contemplación era superior a la producción. Que la producción era necesaria, que la producción era imprescindible, pero en eso no radicaba ni de lejos la finalidad del hombre. La finalidad de la vida humana, en última instancia, es adquirir una felicidad que no se adquiere en este mundo, que no se consigue en este mundo. Hablamos muchas veces de que somos felices o de que tales son muy felices, pero es una felicidad la que obtenemos en este mundo siempre pobre, infinitamente pobre en comparación a la felicidad que si hubiéramos sido como debiéramos ser, podremos adquirir después de nuestra muerte. Es decir, que la consecución del fin del hombre es de carácter activo, no productivo. Lo cual no quita que la producción sea imprescindible, como otras muchas cosas que tenemos que hacer en este mundo, y que la producción sea perfectamente algo que está unido a la naturaleza, a la vez animal y a la vez espiritual del hombre. Sobre eso, bueno, pues
bueno, otra de las concepciones que precisamente cambian esto, pero desde una perspectiva muy diferente, es la concepción que está a la base del capitalismo, que bueno, no sé si vale la pena repetirlo, si queremos ver un poco del arte, pues ya se sabe que Max Weber pues, tiene una teoría de la justificación del capitalismo y de esas enormes capacidades de acumular riquezas que hoy vemos como nunca hemos visto anteriormente. Es decir, esas personas que acumulan en sus saberes pues todo cuanto España puede producir en un año todos juntos. Esas cosas, el capitalismo de dónde procede, pues es una transformación, es una de las transformaciones del protestantismo, de las doctrinas establecidas por Lutero. Un resultado espúreo de alguna manera, pero que en última instancia procede en el fondo de ahí. Porque para Lutero, para Lutero hemos sido elegidos. La predestinación es aceptable, indudablemente, porque Dios sabe todas las cosas que nosotros vamos a hacer, vive fuera del tiempo, pero la predestinación, esa predestinación que presenta Lutero, es heterodoxa, porque es ajena a las obras que nosotros podemos hacer. El hombre no tiene capacidad de adquirir mérito ninguno, ni por el trabajo ni por ninguna clase de obra. Pero el trabajo, sin embargo, tiene una característica, y es que nos puede dar a conocer si hemos sido predestinados. Entonces, el trabajo sufrido, el trabajo llevado a cabo de una manera, pues, ascética, no unida a la consecución de placeres, sino un trabajo ascético que produzca una gran cantidad de riqueza, eso es signo de predestinación, según esa concepción procedente del calvinismo, etc. Dentro de una... de algunas de las sectas desarrolladas como el pietismo, el metodismo y los calvinistas. Bien, esa doctrina del capitalismo, pues como ustedes bien saben, se opone a la doctrina marxista, al socialismo marxista. Pero son a la postre hijos de las mismas corrientes filosóficas en última instancia. Bueno, pero dejando eso, pues quisiera, ya que estamos aquí en este momento, contestar a una pregunta de don Francisco de Faz Olivenza, que siempre hace preguntas interesantes. Quisiera contestarla muy deprisa porque nos queda muy poco tiempo. Pero bueno, él encuentra que existe una oposición entre una asociación religiosa, dice él, se ve muy bien cuál es, y él mismo la cita, pero yo no quiero citarla, pues para no molestar más allá de lo necesario. Dice que según esa concepción, según esa asociación de católicos, el hombre está hecho para trabajar. Es el resumen. Esto no son palabras de los que pertenecen a ese mandato. ¿Siguen ustedes oyéndome? Bueno. Sí, sí. Bueno, nada, he tocado una tecla y me ha salido el cuadrito de antes. Bueno, según esa asociación, pues el hombre está hecho para trabajar. Digo que esto no son palabras de esa asociación. Y por consiguiente, pues tiene por medio de la técnica que conseguir cosas nuevas para mejorar el mundo y que el hombre, según esta concepción que se atribuye a esa asociación religiosa, pues tiene como finalidad el trabajo en este mundo. Y encuentra una contradicción con lo que yo he dicho antes de que la finalidad del hombre es de carácter contemplativo, es de carácter, pertenece a las acciones y no a las producciones, que están en relación con el trabajo y con los cambios y con la consecución de la riqueza, etc. Bien, y me pregunta si existe una manera de conjugar esas dos cosas. También cita una homilía de Benedicto XVI que dijo que el trabajo pertenece a la condición originaria del ser humano y forma parte del proyecto divino.
Bueno, yo creo que son perfectamente concatenables ambas cosas. Es decir, creo. Pero yo creo que eso nos lo tendría en realidad que explicar el padre José Ramón. Pero bueno, la finalidad del hombre, según todas las concepciones, pues es una finalidad que se parece mucho más a los actos contemplativos que nosotros hacemos de manera natural y luego que podemos llegar a alcanzar gracias a la gracia, en virtud de la gracia, etc. Nos podemos aproximar mucho más a Dios y entonces, pues como decía San Ignacio, pues nosotros estamos en este mundo para alabar a Dios y gracias a esas alabanzas adquirir la salvación eterna nuestra. Y todo lo demás, pues no tiene importancia. No tiene importancia si vivimos mucho, si vivimos poco, si tenemos salud, si no tenemos salud, etc. Eso dice más o menos en los ejercicios y eso pues lo dicen otros muchos autores cristianos que mantienen la superioridad de la contemplación de la vida activa interior que la vida superior. Y la mantienen también, por ejemplo, pues porque sin la vida activa pues no hay posibilidad de hacer bien otras cosas, especialmente pues ser misioneros o ser religiosos de cualquier clase. Es necesaria la vida contemplativa, la vida de oración, la vida de sacrificio interior, etc. Bien, pero al mismo tiempo, si nosotros leemos algunos de los manuales, o de los resúmenes de la doctrina moral personal, pues encontramos que alguna de ellas, el padre Rollo Marín, por ejemplo, pues señala, si no recuerdo mal, pues señala que que una de las cosas que más nos olvidamos, es de la moral del trabajo. Y que el trabajo pues, es uno de los caminos de santificación. Uno de los caminos de santificación si se hace de manera completamente moral, estando acompañada, desde luego, por la gracia, manteniéndonos en gracia, etc. Es decir, que uno de los caminos de santificación, como otros que hay, del hombre, pues está en el trabajo. Pero no cabe que haya dos finalidades últimas. El trabajo no es la finalidad última. El trabajo es algo que es impuesto por la naturaleza al hombre en general desde el nacimiento, porque es carne y es espíritu y necesita transformar las cosas del mundo en que nos rodea, incluso antes del castigo. Pero a cada uno Dios nos ha puesto con nuestra vocación en un lugar y en unas condiciones. Y nosotros tenemos que acatarlos y servir eso de la mejor manera que nosotros seamos capaces. Y eso nos puede llevar a una vida de perfección. De perfección en una clase de actuación que no es la principal. Porque la actuación principal es la otra. Y toda actuación principal, incluso en esa sociedad a la que se refiere, supone, desde luego, la vida contemplativa. La vida contemplativa es el camino para adquirir, para llegar en última instancia a Dios. El que no reza estando en gracia de Dios, el que no contempla a Dios, etc., por mucho que trabaje,